Habrá otros grupos, mis hermanos, les adelanto, hay mucho por delante de nosotros, hermanos, en este año. Es una bendición tenerlos a cada uno de estos pequeñitos, amén. Estamos agradecidos con el Señor, que el Señor nos da una iglesia joven, con niños, con jóvenes, con adultos también, adultos jóvenes, ¿verdad? Y otros no tan jóvenes, pero gloria a Dios, ¿verdad? Que estamos aquí también dando gracias a Dios por aquellos que se van a ir añadiendo a nuestra iglesia, tanto como en el caso de nuestra hermana Yaeli, ¿verdad? Gracias a Dios por ellos, por mis hermanos, que tanto les amo. Gracias por estar aquí. Ya pronto estaremos disfrutando con nosotros la presencia de un bebé. Como dijo una vez un pastor, si no los ganamos, los hacemos, ¿verdad? Pero gloria a Dios, mis hermanos, gloria a Dios. Es una bendición que cada uno de ustedes estén aquí. Vamos a ir a la palabra de Dios en Tercera de Juan. Tercera de Juan, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a ver qué vemos, aprendemos de esto que está delante de nosotros, lo cual nos dice que es andando en la verdad. Andando en la verdad. Estamos a través de la serie de la verdad, y por lo mismo en este día hablaremos de andar en la verdad. En Tercera de Juan, del versículo 1 al 4, en su Biblia, si no lo tiene, va a estar proyectado para que lo puedan ver a través de los medios sociales. Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias por seguirnos en Facebook, al igual que en experienceliberty.com. Tercera de Juan, versículo 1 al 4, dice la palabra de Dios: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Padre, te doy las gracias, Señor, por tu palabra. Señor, tu palabra es verdad. Gracias, mi Dios, por poder regocijarnos en esta tarde, Señor, el poder abrir tu palabra, poder escuchar, Señor, de tu dulce voz, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Padre, gracias por esta enseñanza. Te ruego que nos hables de acuerdo a tu buena voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Gracias por su fina atención. Quiero que pensemos por un momento acerca de esta carta, una carta de Tercera de Juan, donde podemos observar detalles importantes. En esta carta podemos ver que únicamente se compone de 15 versículos. Estamos viendo una carta relativamente pequeña. Y como es correcto, quizás algunos de ustedes se imaginan, ¿cómo es posible que una carta tan pequeña haya sobrevivido por tanto tiempo? ¿Sabes? Si consideramos que en aquel entonces se utilizaba el papiro, la hoja de papiro, para poder escribir en ella. El papiro es una hoja que se fue utilizada aproximadamente 4,000 años antes de Cristo, y se continuó utilizando hasta llegar el pergamino, que venía siendo un estilo de hoja, digámoslo, para conocer algo de lo cual nosotros estamos familiarizados, un tipo de hoja hecho de piel. Y así sucesivamente. El papiro era un elemento muy frágil, que se podía destruir incluso por la humedad, se podía destruir por el tiempo, el calor, etcétera, etcétera. ¿Sabe? En Israel están los rollos del Mar Muerto. Se conocen de los rollos del Mar Muerto, los cuales fueron encontrados por unos niños en una cueva. Esta cueva tiene un cierto tipo de humedad. Al haber rescatado esta información, el libro de Isaías de estas cuevas, tuvieron que tratar con ellas con mucho cuidado. Hasta la fecha en Israel se encuentra en la Universidad de Israel estos rollos, pedazos de rollo, los cuales se permanecen bajo la misma temperatura en la cual fue encontrada. De hecho, es un edificio muy parecido a este, pequeño, pero que constantemente está siendo rociado por agua para mantener siempre esa humedad que va a tener ese papiro, esa información de la palabra de Dios en las condiciones óptimas para que no se destruya. Solo les digo esto para entender la importancia de saber cómo es posible que una carta tan pequeña haya sobrevivido tantos años. Bueno, se cree que hay personas que han sugerido, creemos de igual manera que tanto primera como segunda y tercera de Juan se encontraban en un solo paquete de información. Tanto primera como segunda de Juan fueron entregadas para que fueran leídas en una iglesia, y tercera de Juan fue un carácter privado. Tenía el carácter privado de llevarlo directamente a una persona. Dios, en su providencia, permitió que esta carta permaneciera en nuestra Biblia, demostrando así certificando así que esta es palabra de Dios, ya que de otra manera no hubiera sido preservada.
entendemos eso, ¿verdad? La palabra de Dios ha sido preservada precisamente por nuestro Señor. Y gloria a Dios que la tenemos aquí con nosotros. Ahora en el versículo, continuamos leyendo en el versículo 5 al 10. Continuamos leyendo todo el resto que nos queda aquí en la carta de tercera de Juan. Dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. ¿De quién se está refiriendo aquí? Misioneros. Ellos han llegado ahora a recibir ayuda, a recibir el soporte necesario para que continúen su viaje. Más adelante en el versículo 7 dice: porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Vaya, ya existían problemas en la iglesia 2000 años atrás. Continuemos leyendo, versículo 11. Amado, no olvides lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonios de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Hay mucho que ver y aprender de esta carta. Al leer esta carta podemos estar de acuerdo que, bueno, una de las cosas que podemos estar de acuerdo es que fue escrita por Juan, el apóstol Juan. ¿Qué es lo primero que podemos observar al ver el primer versículo? Bueno, observe conmigo lo que dice: que el mismo apóstol Juan se dirige a sí mismo como anciano. Dice el anciano a Gayo. El anciano a Gayo. El apóstol Juan, este es el gran apóstol Juan. Este fue uno de los 12 apóstoles, alguien que caminó con el Señor, alguien que se recostó sobre su pecho al punto de poder escuchar los latidos del corazón de nuestro Señor. Qué gran privilegio. Este es el apóstol Juan. El mismo apóstol Juan se dirige ahora a sí mismo como anciano. Él se dirige a sí mismo como anciano. El apóstol Juan, uno de los 12 de nuestro Señor, él fue el apóstol del cual lo conocemos como el apóstol que amó a Jesús. En esta ocasión lo vemos dirigiéndose a sí mismo como el anciano. Sabe, él probablemente era uno de los únicos apóstoles que quedaba vivo en esta ocasión, ya que fue escrita esta carta aproximadamente en el año 90 de nuestra era. Juan ahora ha puesto a un lado la posición de apóstol y ahora se dirige a sí mismo como anciano. El anciano tiene la responsabilidad de alimentar y guiar, pero no enseñorearse. Tiene la responsabilidad de dirigir al rebaño, aquellas ovejas que han sido puestas a su cargo. El anciano también es una persona que ha crecido, ha madurado en el evangelio. Tenemos ancianos entre nosotros, así es. Ancianos en la fe, ancianos, personas que han madurado en su fe, han crecido, han ido a través del discipulado, se han sido alimentados domingo a domingo y en la lectura de la palabra. También un anciano se le conoce también a una persona que ya está elevada en edad, ¿verdad? Una persona anciana. Tenemos que reconocer algo, mis hermanos, en la sociedad actual se ha perdido el respeto a los ancianos, me refiero a los ancianos de edad. Yo recuerdo, mi hermano, cuando estábamos en la primaria, en el tiempo de mi niñez, que entraba una persona adulta a la aula. ¿Recuerdan esos tiempos? ¿Y qué era lo que hacían los niños? Inmediatamente, ¿qué?
¡pum!, se ponían de pie, ¿verdad? Hay cuenta que escuchaban ese canto, su grande amor me levantó. Se levantaban rápidamente, ¿en qué? En forma de respeto a la autoridad. Eso, hermanos, ya no se ve hoy en día. Tristemente y lastimosamente eso se está perdiendo cada vez más y más. Pero les puedo decir algo, mis hermanos, aquí en la academia aún todavía hacen eso los niños. Me encanta verlos cuando respetan a la autoridad. Se les está enseñando el respeto, algo que lastimosamente se está perdiendo. El título de anciano es uno de los cuales ha sido adoptado no solo por Juan, sino como vamos a ver en la palabra, en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 1, Pedro también adoptó este título. Dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 1, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Es interesante. El apóstol ahora, el apóstol Pedro, comunicándose y dirigiéndose a sí mismo como anciano. El apóstol Pedro, al igual que Juan, se refieren a sí mismo como ancianos en lugar de su título apostólico. Escuchen esto es importante. ¿Qué es lo que entonces nos está comunicando acerca de la autoridad apostólica? ¿Sabe? Esta es una indicación que la autoridad apostólica de la cual ellos dos pertenecían va en decadencia, y ahora tanto Pedro como Juan asumen un título de anciano. Qué interesante. Porque escuchamos a través de diferentes denominaciones que aún se refieren a ciertas personas como apóstoles. Los mismos apóstoles están diciendo ya este papel ya va en decadencia. Y la razón es esta, mis hermanos. Ellos ahora han asumido un papel de anciano para poder ser de apoyo y de influencia a otras congregaciones y a otros ancianos. Ellos no iban a llegar, yo soy el apóstol tal y tal, y yo les voy a dar con mi saco y entonces ya se van a hacer sanos. Eso no se da, mis hermanos. Eso es pura charlatanería el día de hoy. Estamos hablando de una realidad. La posición de que ellos están adoptando ahora son como ancianos para poder entonces ellos comunicarse y ser de apoyo a otras congregaciones. ¿Sabe? En Tito, capítulo 1, versículo 5, habla de lo siguiente. Por esta causa, dice en Tito, capítulo 1, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Interesante. No dice apóstoles, dice ancianos. ¿Sabe? En el versículo 2, volviendo una vez más a nuestro texto el día de hoy, y si me disculpan, hermanos, voy a tomar agua entre medio, pero en el versículo 2 quiero que vayamos ahí mientras van para allá. Yo voy a tomar un poco de agua y seguimos adelante. El versículo 2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta es una persona en la que Juan piensa. Esta es una persona en la que Juan demuestra su amor. Él ama a su amado amigo Gayo. No solo ama, no solo lo ama, sino también demuestra con su amor que en efecto ora por él. Él demuestra interés genuino por este amigo, el anciano Gayo. ¿Sabe? Él pudo haber optado por hablar y dirigirse a Gayo de la siguiente manera, pero no lo hizo. Juan pudo haberle dicho: mira, ¿sabes qué, Gayo? Quiero que sepas cómo es que Diótrefes está hablando de ti. ¿Sabe? Él pudo haber optado a hacer eso, pero no lo hizo. Él de hecho tenía la autoridad para poder hacerlo, pero no lo hizo. Sino que le dijo: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Se fija la diferencia? La manera diferente de cómo él se acercó a Gayo. Esto es lo que falta en muchas ocasiones en nuestra iglesia el día de hoy. ¿Sabe? Falta mirar a los ojos a los hermanos y decirles: te amo en el Señor. Estoy orando por ti. Quiero que crezcas, quiero que madures en tu fe, quiero que sobresalgas en tu carrera, quiero que seas lo que el Señor desea que seas, pero hazlo para la gloria de Dios. Estoy orando por ti, mi hermano, te amo.
Y quiero que continúes en tu caminar cristiano. Quiero que tomes el discipulado. Quiero que hagas lo que corresponde, lo que el pastor nos está diciendo que debemos hacer para poder crecer, madurar en nuestra fe. El respeto y el amor por el hermano, por el anciano, se está perdiendo. No hay absolutamente nada de malo, hermanos, en decirle a la persona que está interesado en su prosperidad. No hay nada de malo en eso. ¿Sabe? Cuando nuestros hermanos se duelen, nosotros nos dolemos. Amén. Debe de haber un dolor genuino por aquellas personas que decimos amar. Y de veras dolernos por ello. Dice la palabra: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Juan no tan solo está mostrando un gran deseo de prosperidad física, sino que también ora para que su prosperidad sea espiritual. Juan está haciendo una conexión entre la salud tanto espiritual como física. Él habla de cómo el alma prospera el alma. Vayamos al versículo 3, dice así: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Si hay algo que podemos identificar en todos los escritos de Juan, es que él le gusta hablar de la verdad. Él siempre habla de la verdad. Juan escribe acerca de la verdad en primera y segunda de Juan. De hecho, Juan él habla más de la verdad que cualquier otro apóstol. En los demás evangelios él menciona la verdad. Vemos la palabra verdad una y otra vez. Juan le encanta la verdad. Él habla de la verdad, a él le importa la verdad, él escribe de la verdad, él anima a los hermanos para que caminen en la verdad. ¿Sabe? Pero esto, el andar en la verdad, el caminar en la verdad, conlleva el testimonio. El testimonio, el punto número 1, el testimonio. Veamos lo que dice el versículo 3 y 4, una vez más de tercera de Juan. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Sabe? No hay mayor satisfacción para un pastor que ha invertido horas y horas y horas en la vida de las personas y ver que las personas finalmente andan en la verdad. Siguen caminando en la verdad. Esto es lo que trae más ánimo a aquellos siervos de Dios. El hecho de saber que hay jóvenes que siguen en la verdad, que incluso están yendo al colegio bíblico. Tal es el caso de Sara y otros hermanos que también están yendo al colegio bíblico. Gracias a Dios, el caso de nuestra hermana Kylie, ¿lo dije bien, Kylie? Kaylee, siempre me corrige mi esposa. Kaylee, gloria a Dios, ella fue llamada a servir en el campo misionero. Hay que cultivar esto, nunca desanimar, hermanos. ¿Está usted en una posición de desanimar a esta joven o desanimar a cualquier joven que tenga el deseo de servir? Cuidado. Esta es la obra de Dios y es una obra maravillosa que el Señor está haciendo en las almas de aquellas personas que están dispuestas a servir, a entregar su vida para el evangelio, para ver que el nombre de Cristo sea glorificado. ¿Sabe? Pero también tenemos otros jóvenes que están sirviendo en diferentes áreas aquí en la iglesia, que ellos también están llevando clases seculares y están aprendiendo un oficio, están creciendo, pero están sirviendo. Tal es el caso de los jóvenes Lozada, tal es el caso de los hermanos Portillo. Todos ellos creciendo y sirviendo. Gloria a Dios. No hay mayor gozo que ver a nuestros hijos andar en la verdad. Juan no está utilizando aquí la palabra nuestros hijos en la manera de un hijo biológico. Obviamente él está hablando de aquellos que él les ha impartido información bíblica, de los cuales han crecido porque andan en la verdad. Claramente Juan utiliza esta palabra verdad refiriéndose al evangelio. La letra A, el evangelio. El andar en la verdad significa tener el verdadero concepto de Dios, significa tener el conocimiento de la obra redentora de Cristo, significa verdaderamente ver la manera como el Espíritu Santo obra en la vida de la persona, ver verdaderamente cómo es la Escritura, cómo me habla diariamente. Es tener la verdadera visión
de su propia santidad. Es también tener el verdadero concepto de la segunda venida de Cristo. Andar en la verdad. Es el evangelio de la palabra de Dios. Esto habla del testimonio del cual está hablando acerca del anciano Gallo. Cómo es que él desea andar en la verdad. Este debe ser nuestro deseo en este año nuevo. Tenemos un año nuevo delante de nosotros. Tenemos la oportunidad de tener ese deseo, de cultivar ese deseo de andar en la verdad durante este nuevo año. Tenemos esta opción de hacerlo. Al igual que el anciano Gallo, él anduvo en la verdad. ¿Sabe? A mí me encanta mucho lo que es lo militar, me fascina todo lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas. Recientemente, incluso el miércoles pasado, no sé si algunos de ustedes me vieron que el pastor Matt me regaló una ¿cómo se puede decir? Una chamarra o un traje camuflajeado. No sé si ustedes saben de lo que me refiero, o quizás me vieron el miércoles pasado. Y una de las cosas que me fascinan a mí son los aviones militares. Son una pasión mía personal y se lo estoy compartiendo únicamente para que lo tengan como información. No tiene nada que ver con la predicación, solo quería compartirles esto. No es cierto. Estoy hablando de que en efecto las cosas militares me llaman la atención, y sobre todo porque representan disciplina, representan fidelidad. Una de las verdades que les enseñan a aquellos que van entrando al campo militar, los nuevos reclutas, se les enseña lo siguiente. Se les enseña estos 3 principios que me gustaría compartir con ustedes. Estos 3 principios que podemos aplicar nosotros a nuestra propia vida para lograr las metas de las cuales ellos van a ser expuestos como militares. Se les demuestran estas 3 verdades. Se les informa y se les indica que deben de tener estas 3. Estas 3 son ser, conocer y hacer. Ser, conocer y hacer. El ser se refiere a la persona. Ser una persona íntegra. Ser una persona de integridad. Se les enseña en el ejército que tienen que ser personas de integridad, porque están representando a una nación. El otro paso es conocer. Conocer. Estar consciente, en otras palabras. Es conocer con claridad lo que es realmente la integridad. Conocer lo que es realmente la integridad. Y por último, hacer. Es caminar, andar, poner la integridad en acción. Los ven a los militares, hermano, y saben que son personas íntegras. Saben que se les puede confiar, porque ellos están basados en esos 3 principios. Que el testimonio, que nosotros tengamos el testimonio íntegro, debería ser nuestra meta para este año. ¿Sabe? Debemos de buscar ser personas de integridad. No deje su integridad a un lado. No permita que la manera de buscar envenenar el corazón de alguien, llevándolo a un lado y decirte: ¿sabes qué? Tengo que decirte esto. Tenemos que orar por tal y tal, porque ¿sabes qué? Está hablando de ti. Envenenando la sangre de la persona a la cual es tierna en el corazón y le está informando algo que no le va a edificar. Aguzaron en su lengua, dice la palabra, como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Tenga cuidado en hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Muévase con integridad este año. Que este sea su deseo de ser, conocer, hacer las cosas con integridad. ¿Sabe? El testimonio debe de tener esto, integridad. Pero para poder tener este testimonio necesita haber una práctica, o necesita haber acción. El número 2 es práctica o acción, si usted desea la práctica. Ahí está. Juan se goza que no tan solo su amado hermano, amado anciano Gallo conoce la verdad, sino que él anda en la verdad. Él sabe que la pone en acción, la pone en práctica. Gallo pone su testimonio en acción.
al referirse a sus hijos, como les decía anteriormente, obviamente no se está refiriendo a los hijos biológicos. Juan no tuvo, que sepamos nosotros dentro de la palabra, que él tuvo hijos biológicos, pero se está refiriendo a hijos a cual él discipuló, él los guió a Cristo, él los hizo y los vio crecer. ¿Por qué es que Juan entonces está haciendo tanto énfasis en la verdad? ¿Por qué es que Juan hace tanto énfasis en la verdad? Quiero que vayamos ahora a Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 1. Ahí está, ahí cerquita, así que podemos llegar rápido, y también estará proyectado en sus pantallas. Dice la palabra en el versículo 5: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Ahora note conmigo lo siguiente: no estamos caminando en tinieblas, correcto, estamos caminando en la luz. El versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Sabe? Para Juan, para el anciano Juan, es inconcebible que uno se haga llamar cristiano y camine en tinieblas. Esto simplemente era inconcebible. No podía ser cierto esto. Para Juan no podía cuadrar esto. La idea de creer que has nacido de nuevo como hijo de Dios y al mismo tiempo mantenerte en tinieblas. Déjame decirte algo, mi amigo: no te engañes a ti mismo. No te engañes. No puedes decir estar en la luz, pero continuar caminando en la oscuridad. La iglesia de hoy en día prefiere, hermanos, no hablar de esta verdad. Y no me refiero a su servidor, al contrario, esta es una verdad que tiene que hablarse a gritos, se tiene que hablar y exponer la realidad de las cosas. Pero hay muchas iglesias evangélicas que hoy en día no quieren hablar de esta verdad. ¿Por qué? Porque tienen temor que se le vayan a ir los fieles. Aunque estas personas ni siquiera saben que en realidad son salvas. Hermanos, tenemos que tener cuidado. Amén. Este no es un club social, mis hermanos. Somos personas que hemos sido salvas y debemos andar y caminar en la luz. No, mi deseo obviamente es que nos edifiquemos unos a otros. No es únicamente venir y sentirnos bien y qué bien. Sabe, hay un predicador en Texas que todo el tiempo habla de la prosperidad, etcétera, etcétera. Él llena un auditorio grandísimo de 60,000 personas, hermanos, pero jamás menciona la palabra pecado. Está mandando a estas personas al infierno, mis hermanos, porque simple y sencillamente no les está hablando de la verdad. No podemos decir que somos salvos si aún caminamos en tinieblas, porque cuando eres salvo, tus afectos, tus inclinaciones, aquello que tú amas o tienes, ha de cambiar. Y no me estoy hablando de que si fumaba antes, que si tomaba antes. No, esos son hábitos. Yo me estoy refiriendo a inclinaciones, aquellos que deseaban, a aquellas cosas que de veras deseamos cambiar de nuestra vida. Ya no queremos ser más mal, tenemos ese mal carácter que teníamos antes. Espero que ya no lo tengamos. Y si aún está ahí, bueno, pídale al Señor que le ayude a moldear ese carácter. Me estoy refiriendo también a los deseos carnales desordenados. Me refiero a los chismes. Me refiero a aquellas cosas que ya debemos de cambiar, porque ya es hora de jugar a la iglesia. Debemos de terminar eso. ¿Sabe, hermanos? En el versículo 6 al 7 dice lo siguiente: si decimos que tenemos comunión con él, si decimos, se nos llena la boca, yo tengo comunión con él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Ayúdeme ahí. Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión. ¿Qué dice? Unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Observe esto: nos limpia de todo pecado. Note que no dice nos ha hecho perfectos. El pecado aún está en nosotros. Amén. ¿Lo entendemos así? Entendemos que el pecado está aún en nosotros, pero
No caminamos de acuerdo con los deseos engañosos de la carne. La vida del cristiano ya no está caracterizada por las tinieblas en las cuales nos movíamos con anterioridad antes de venir a Cristo, sino que nuestra vida debe de estar caracterizada por la luz. Aunque aún haya momentos en los cuales pecamos, mis hermanos, reconozcamos eso. Vea lo que dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 4. El que dice, yo le conozco, hablando de Jesús, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Quizás Juan lo pudo haber puesto de una manera más clara, ¿verdad? Quizás él pudo haber dicho lo siguiente: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es lo mismo, mis hermanos, es exactamente lo mismo. El capítulo 1 de Juan habla de tener comunión con Él. El capítulo 2 nos habla acerca de conocerle a Él. Por eso es importante, mis hermanos, no solo el testimonio, guardarlo con integridad para este 2022. Haga el esfuerzo de hacerlo, pero practíquelo también. Practique el buen testimonio. Y el tercero es el proceso. Hay un proceso para esto, mis hermanos, y lo vamos a ver aquí mismo, en esta carta de Juan. En primera de Juan, capítulo 2, continuamos en el versículo 4 y 5. Continuemos ahí, mis hermanos. Hay mucha información, así que por favor pongan atención. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo podemos saber entonces si estamos en él? Bueno, pero el que guarda su palabra, dice el versículo 5, ¿verdad? El inicio del versículo 5. Pero el que guarda su palabra, ¿está guardando su palabra? Pero pastor, es que no nos dio lectura este año. Bueno, no lo hice intencionalmente, mis hermanos, para que con la práctica que ya tuvieron el año pasado, la podamos poner en práctica este año. Amén. Y ese es mi deseo, mis hermanos, que continuemos en la palabra. Pero ¿está guardando su palabra? Y no me refiero a ir a guardarla en el carro atrás, ponerla atrás en la parte de la cajuela del carro, ¿verdad? Y olvidarse de ella hasta el domingo. Y el domingo ya vamos a la iglesia. No me refiero a guardarla de esa manera, me refiero a guardarla en el corazón, ponerla en práctica. Amén. Bueno, esa es la manera como podemos saber. Continúa el versículo 5. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Observe la letra A, perfeccionado. La palabra perfeccionado, perfeccionado. No perfecto, no perfecto, perfeccionado. ¿Qué es lo que implica la palabra perfeccionado? Bueno, la palabra perfeccionado implica un proceso que continúa. Estamos en este proceso que se llama santificación y vamos continuando hacia la verdad. Continuamos creciendo en la verdad. Va en aumento, va en crecimiento. Mídase usted mismo este año. ¿Cómo está su crecimiento espiritual? ¿Está creciendo? Estoy amando a aquellas personas que incluso son difíciles de amar. Estoy creciendo en la palabra. ¿Cómo es que debe de andar? Dice el versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Debe de andar como él anduvo. El apóstol Juan está totalmente comprometido a que sus oyentes anden en la verdad. No tan solo que la conozcan, sino que también se muevan en la verdad. Y no estoy considerando aquello que nosotros consideramos como verdad. Bueno, es que pastor, usted sabe, y a mí me enseñaron. Estoy hablando de la verdad de la palabra de Dios. Porque cada quien puede tener su verdad, pero esta verdad es inefable. Es la palabra de Dios. Amén. Que en el proceso de andar en este crecimiento, hermanos, las personas puedan ver algo diferente en nosotros. Que puedan ver algo diferente. Y hay algo diferente en esta persona. Algo le dieron a la aleluya. Algo le dieron a este que se ve diferente. Porque es que hoy en día el caminar en la verdad, hermanos, el andar en la verdad no se enfatiza en las iglesias evangélicas. ¿Sabe? Hemos llegado a un punto en la historia en este 2022 en el cual las verdades son alternas, son
irrelevantes. Y si me interesa mantenerme en la verdad, yo puedo crear mi propia verdad. Y saben, las personas que hoy prefieren la verdad alterna debido a que consideran que el caminar en la verdad puede ofender a alguien, porque ahora me considera a mí que soy prejuicioso. Tú no mames, te la ibas juzgando. No. La verdad no es tan solo una opinión. De hecho, no es una opinión, sino que las personas saben que para poder llegar a la conclusión del punto de declarar que es verdad, es necesario indagar en la verdad. Y una vez que conoces la verdad, tienes la responsabilidad delante de Dios de ponerla en práctica. Ahora tienes que aplicar esta verdad. Y la gente prefiere una verdad alterna, algo que no ofenda a nadie. Porque en el trabajo, pastor, usted no sabe, ellos me dicen que yo soy una persona prejuiciosa, que me llevo juzgando esto y lo otro. Conozca la verdad y llame la mentira por lo que es. Es por eso que el sistema de la filosofía mundana hará su mejor esfuerzo para, el punto número 4, atacar la verdad. Una palabra fácil, atacar la verdad. Quiero que vayamos ahí una vez más a 1 de Juan. Ahora veamos el versículo 8 del capítulo 3. Dice la palabra: el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. ¿Sabe? Léalo bien. El que practica el pecado es del diablo. ¿Quién es el principal oponente a la verdad? ¿Quién va a ser el principal que se va a oponer a la verdad? Hermano, entienda, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Sabemos, hermano, que nuestra lucha no es carnal, es espiritual. El enemigo siempre se va a oponer a la verdad. Continuamos leyendo: porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Escuchen bien, para deshacer la obra del diablo. Tenemos que observar lo siguiente: si Cristo vino a morir en la cruz por nuestros pecados, amén. Cristo vino a morir en la cruz por nuestros pecados, amén. Así es. Sí, también Cristo murió para darnos vida eterna. Sí, también Cristo murió, hermanos, para enseñarnos el camino. Pero ¿sabe qué? Cristo también murió para destruir la obra de Satanás en usted en este momento. Así, pastor. Así. Satanás siempre está buscando cómo atacar a aquel que lleva consigo la imagen de Dios y quiere destruir la obra. No permita ser instrumento de Satanás para destruir la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Satanás? Bueno, en algunos casos puede ser, no sé, la ansiedad. ¿Sabe? Les soy honesto, no soy una persona de carne y hueso que está perdiendo la voz. No es nada que ver, es por estar gritando en los cantos. Pero ¿sabe? Su servidor pasa por momentos de ansiedad. ¿Usted, pastor? Sí, es una realidad. Es una realidad que si me pongo a pensar qué pasaría con mi esposa si yo no estoy aquí, ¿quién va a cuidar de ella? ¿Quién va a proveer? Es algo que puede ser una ansiedad en mi corazón. Y solo es necesario prender la televisión para llenarnos de ansiedad. Porque ya no sabemos si es la primera, el segundo, booster, tercero, o el booster del booster, o no sabemos si es el Megatron o el como se llame, la siguiente nueva cosa que van a sacar. Hermanos, es una realidad, sí, no estoy diciendo que no lo es, sí lo es, pero si estamos constantemente viendo esto, nuestro corazón se va a llenar de ansiedad. ¿Y sabe qué? Déjeme decirle un secreto: es pecado. Es pecado. ¿Pero por qué es pecado, pastor? ¿Qué es lo que lo hace pecado? Bueno, porque optamos poner nuestro pensamiento, todo nuestro ser constantemente en el objeto equivocado, cuando nuestro pensamiento y confianza debe de estar únicamente en el Señor. Amén. Aquí donde se vale decir amén. Amén. Mis hermanos, nuestra confianza debe estar puesta plenamente en el Señor. Y no nomás de labios, sino en acción. ¿Sabe? Sí, en efecto estamos bajo ataque y tenemos que reconocer esto, mis hermanos. Es algo que ocurre diariamente. Pero hay una buena noticia, la letra A. La buena noticia, la letra A. Primera de Juan 3:8.
Dice la palabra, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo entonces vino para destruir la obra de Satanás en mí, en usted, hoy. No solo para llevarlo al cielo. Gloria a Dios. Mi salvación ha sido ganada en la cruz del Calvario. Nada que yo haya hecho. Soy salvo ahora por la sangre de Cristo. Amén. Y espero que esa sea la ocasión para eso también. Ya tengo ganado el boleto. Ya mi reservación ha sido hecha. Ya, gloria a Dios, voy al cielo. Tenemos la victoria. Pero Cristo murió para darme también la victoria hoy. La victoria sobre el pecado que me asedia. Hoy mismo. Y sabe, esto es genial. Esto es genial. Cristo ha sido manifestado en nuestras vidas para destruir, dice la palabra, la obra de Satanás. No solo mi ansiedad, sino también la amargura, el odio, el egoísmo, la mentira, el engaño, el adulterio, el chisme, toda obra del enemigo. Cristo vino a destruir todo esto, hermanos. Si en este 2022 no nos enfocamos en mantenernos firmes por esta verdad, entonces la verdad no está en nosotros. Usted ha confiado entonces en Cristo para que lo lleve al cielo. Gloria a Dios. Si el Señor va a llevar a este pecador al cielo, si el Señor va a llevar a este pecador a su presencia una vez que ya no esté en este lugar, entonces debo de confiar que Él ha destruido la obra de Satanás, la obra del pecado en mí. Pero uno dice, pero pastor, usted está hablando de no pecar. Y pastor, yo al venir aquí a la iglesia estuve pecando, hermano. Y incluso venía manejando y venía discutiendo con mi esposa, mis hijos llorando. O nomás le pasó eso al pastor. Hace mucho tiempo ya no. Porque venimos en carros separados. Pero sabe, hay una realidad, mis hermanos. La palabra de Dios dice que estamos sin pecado. Pero ¿cómo así, pastor? ¿Cómo así? Bueno, si cometí pecado, si el acusador va delante de mí, delante del Padre, a decirle, ¿sabes qué? El acusador va con el Padre y le dice, ¿sabes qué? Abel, ¿has visto a Abel lo que hizo? ¿Has visto a José lo que hizo? ¿Has visto a Rubiel? ¿Has visto a Ángel? El Señor está a la diestra del Padre diciéndole a nuestro Padre Celestial, no, Padre, yo pequé. ¿Cómo así? Posicionalmente ese pecado ya no está en mí, porque el Señor lo llevó en la cruz del Calvario. Él lo puso sobre él. Isaías 53:5 dice lo siguiente: mas él herido fue por nuestras rebeliones. Isaías 53:5, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Ya no tengo que vivir en pecado. Cada uno de nosotros tenemos el potencial de pecar, sí es cierto. Pero el que ha nacido de nuevo no ha de hacer el pecado como una práctica, como algo que conscientemente estamos haciendo. Gloria a Dios. Ahora tenemos la victoria. Tenemos la victoria para vivir una vida victoriosa, mis hermanos. Tenemos que acudir a la verdad de la palabra de Dios. Y en el versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. ¿Y por qué no? Porque la simiente de Dios, ¿quién es la simiente de Dios? ¿Quién es la simiente de Dios? Amén. Jesucristo permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Segunda a los Corintios dice lo siguiente, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué evidencia tenemos? En esto se manifiestan los hijos de Dios, dice el versículo 10, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Mis hermanos, meditemos en esto. La importancia de permanecer en victoria, de victoria en victoria. Pongámoslo a práctica. Nuestro testimonio, vivamos de una manera que honra a nuestro Señor.
edifiquemos, no destruyamos. Edifiquemos a los nuevos, que crezcan, que maduren, que vean esta iglesia llena de personas nuevas con el deseo de crecer, de conocer a Cristo. Mis hermanos, lo que tenemos delante de nosotros en este año nuevo es grandioso. Si aprendemos a vivir de victoria en victoria en el nombre de Cristo. Oremos. Padre, gracias te damos, Dios eterno, por este tiempo. Gracias, mi Dios, por amarnos y cuidarnos. La evidencia más grande de que hemos nacido de nuevo es una vida que ha cambiado. Oh Padre, y te damos las gracias, Señor, porque tú lo has hecho posible a través de tu palabra. Gracias, Señor, por la sangre de Cristo que fue derramada por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos acudir a ti, mi Dios, y poder vivir una vida triunfante. Gracias, Señor, por habernos fuera acompañado de la en esta práctica tarde. del pecado. Esperamos mi que el Dios, mensaje haya pero sido de vendrá el bendición. momento en que pequemos. Recuerde de Es seguirnos a través de inevitable. los medios sociales, de Facebook, al igual que nuestra página electrónica de experienceliberty.com. Si se encuentra en la área de Las Vegas, venga, acompáñenos. Estamos localizados en el 6501 al oeste de Lake Mead Boulevard, aquí mismo en Las Vegas, Nevada. Tenemos servicios a la 1:15 los domingos, al igual que estudio bíblico a las 5 de la tarde. También tenemos estudios separados en grupos de conexión los miércoles a las 6:30. Gracias por habernos acompañado. Esperamos verle por aquí muy pronto. Que Dios le bendiga. Gracias por habernos acompañado en esta tarde.